Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Adolfo Arbeláez Rojas, me desempeño como juez cuarto laboral del circuito de Medellín y también hago parte de la agremiación sindical de la rama judicial del Poder Público, Azonal Judicial SI Antioquia, soy directivo de SI Antioquia. Bueno, nosotros identificamos dentro del cometido del derecho de acceso a la justicia los diferentes matices que involucra este derecho tan importante para la sociedad, porque es la realización de los otros derechos, es decir, que si no hay acceso a la justicia no hay otros derechos. De ese talante es la importancia. Y todo empieza desde el momento del conflicto. Cuando inicia el conflicto, las autoridades que primero deben conocer son los inspectores territoriales del Ministerio del Trabajo, cuando los derechos son individuales, o las políticas, o mejor, la Comisión de Concertación, cuando los derechos son colectivos del Ministerio de Trabajo. Ahí empieza el problema de acceso a la justicia, porque si no se soluciona eficazmente en el ministerio, ya el problema se judicializa. Y al judicializarse tenemos el problema de acceso, de que el trabajador tiene que buscar un asesor, un abogado. Después de esta parte se ingresa al sistema judicial, y cuando se ingresa empiezan los problemas ya estructurales de la rama judicial a afectarlos. El primer problema es la falta de jueces y fiscales de la República, que las estadísticas muestran una necesidad apremiante de duplicar la justicia, toda la justicia ordinaria y también la estructura de Fiscalía General de la Nación, medicina legal, las cárceles colombianas, la Defensoría del Pueblo. Todo este sistema judicial tiene que ser fortalecido, y para que ojalá estos problemas, que en muy buena parte cuando son laborales se pueden solucionar mediante el inspector de trabajo, esto nos indica que la primera autoridad que debe fortalecerse en esta estructura son los inspectores de trabajo. Y ya dentro del escenario judicial empiezan los problemas de la ritualidad, la solemnidad, y se privilegian más las formas que el derecho material, que el derecho sustancial. Y en este sentido los jueces deben, ojalá, observar una conducta compatible con el Estado Social de Derecho, una conducta que involucre todo el deber de garantía que tenemos los jueces de la República, que tiene que ver con la efectividad de la Constitución y la ley, que involucra los tratados internacionales de derechos humanos y por supuesto los convenios internacionales del trabajo, con un enfoque de género, con trabajo en dignidad y justicia, con trabajo decente. Y esto naturalmente involucra la seguridad social. Y finalmente llegamos al aspecto decisional. Los jueces muchas veces no son independientes de sus decisiones, a veces la estructura cultural, la estructura de poder significa amenazas a los jueces que profieren en derecho decisiones. Luego se cuestiona la independencia también por medios mediáticos o por los medios de comunicación que ponen en riesgo a los jueces y fiscales de la República. También debemos indicar que hay un problema a veces conductual de los propios trabajadores judiciales, es decir, que no llegan las personas idóneas, y viviendo como idóneo una persona que sea garante de los derechos humanos, que sea afín a la prestación del servicio, que sea mística, que sea humana. Eso es lo que requiere nuestra estructura judicial, y personas con idoneidad ética también. Y finalmente las decisiones tienen el problema ya de los precedentes judiciales, la Corte Constitucional, los enfrentamientos con la Corte Suprema de Justicia, que los jueces demócratas y los jueces de Estado Social de Derecho debemos resolver más bien protegiendo a la Corte Constitucional como suprema guardiana de la Constitución. Yo identifico entonces en muy buena parte estos problemas de la judicatura, que espero este análisis desde la visión de un juez de la República, desde su vivencia, sirvan para aportar y desentrañar un poco los problemas de acceso a la administración de justicia, para que ésta sea más eficaz, pronta y oportuna.